están? Hoy vamos a hablar de una suculenta de origen mexicano divina, conocida con el nombre, este es un híbrido, conocida con el nombre de Pachyphytum blue haze. ¿Por qué blue haze? Por esa coloración gris azulada que tiene debido a la pruina. ¿Qué es la pruina? Ya hemos hablado en otro video, pero es interesantísimo hacerlo un poquito más. Porque vamos a hacer este ejemplar que está en nuestro curso de jardinería que hacemos, tiene todas las características para ahondar en esta planta en específico, para que conozcas muy bien sobre ella y si la tenés y si la vas a adoptar, saber cómo cuidarla e identificarla entre otras. Te decía, ese gris azulado se debe a la pruina, que es este compuesto ceroso que la protege, que le da su color, la protege tanto de los rayos ultravioletas del sol, de la desecación frente al sol intenso y de la oposición, por ejemplo, de algunos insectos que podrían hacerlo en caso de ataque. Bien, sabiendo esto, vas a identificarla por sus hojas súper carnosas. Como es esta Crasulaceae, estas hojas carnosas quiere decir que retienen muchísimo agua. Entonces nos va a indicar de que viene de zonas donde el agua es escasa y a la vez que vas a saber que no vas a regarla tanto porque contiene tanta agua que sería perjudicial para hacerlo. En mi mano vas a ver que tengo, mirá, voy a acercarme con el celu, la cámara, una hoja de la misma que ya está formando un nuevo individuo, porque la estamos reproduciendo a través de hojas, que es la mejor forma para hacerlo. Muy bien, entrando en esto, vas a ver que sus hojas son muy gorditas, como decía, bien crasas, y la punta es redondeada, a diferencia de otras que la vas a identificar por eso. Necesita muchísimo sol, pero muchísimo sol, mínimo 6 horas por día. También calor, se da mejor en las épocas cálidas que en invierno, aunque resulta muy, con adaptación previa, resulta muy resistente al frío, y en ese caso vas a reducir aún más el riesgo. En verano la vas a regar un poquito más, al menos una vez por semana, no mucho más, siempre dejando secar el sustrato. En invierno vas a dejar que las lluvias lo hagan, no vas a regarla porque entra en letanía, se reduce su metabolismo por el frío, porque ya te dije que es de zonas cálidas, entonces el riego va a ser mucho menor. Si llueve la vas a dejar simplemente que se riegue de esa forma, y si tenés épocas de mucha lluvia, sobre todo en frío, la vas a proteger de la misma, porque va a traer fungosis o va a traer pudrición de la misma, porque no está acostumbrada a ese tipo de humedad. El sustrato va a ser muy fértil porque es una planta que crece de crecimiento mediano a rápido. Este ejemplar ya tiene sus 4 años a 5 de que he sacado muchísimos ejemplares de roseta, como su crecimiento o a través de hojas, como te acabo de mostrar, como tengo acá. De la parte baja me vuelvo a acercar para que lo veas. Ahí está, fíjate esa pequeña plantita como emerge, ¿no? A partir de la hoja es maravilloso, ¿no? La naturaleza es algo maravilloso. A mí me parece fascinante. Y fíjate que tiene una incipiente floración y estamos en otoño. La planta, como te dije, es de climas cálidos. Va a crecer y va a desarrollarse siempre en primavera, verano y otoño, excepto en climas fríos. Y a diferencia de otras, vas a notar que tiene, el tallo es, mirá, el tallo es largo, es grueso y tiende a estirarse. Y me vas a hablar de etiolación, que esto es la adaptación de la planta al sol. Y lo va a hacer mediante crecimiento y cercanía del mismo en la mayoría de las suculentas, porque le falta sol. En este caso no, esta planta tiende con los años a estirarse de la misma forma, pero de forma natural, es su crecimiento natural. Vas a notar en sus hojas de forma roseta, en esta planta adulta, que están muy pegaditas. Eso quiere decir que el sol es suficiente. En caso de que le faltase, estarían mucho más separadas. Así que eso es una identificación frente a la etiolación, que en este caso es natural. La planta se desarrolla así porque tiene el tallo largo, pero las hojas tienen que estar juntitas, que manifestarían en este caso que está en buenas condiciones lumínicas. Tanto el sol como el frío va a lograr que tenga la punta una coloración aún más rosácea. Te decía, tiene una incipiente floración, a pesar de que ya estamos en otoño, pero es un otoño medio cálido, así que va a seguir desarrollándose. Así que tenedlo en cuenta.
La floración es de coloración rosada, muy llamativa, y atrae fauna benéfica. Eso es uno de los beneficios también de esta bellísima planta que te recomiendo muchísimo para tener, porque es de muy fáciles cuidados, como verás, que necesita mucho sol, pero mucho sol interiores no te recomiendo, necesita aireación y necesita riegos moderados a bajos, sobre todo en invierno, que lo vas a reducir, insisto muchísimo con eso. El sustrato, como te decía, tiene que ser muy fértil, pero a la vez muy poroso. Va a tener mucha arena gruesa, mucha perlita, porque siempre vas a lograr que con esto que nunca se retenga agua. Y las macetas también tienen que tener cierta profundidad porque tiene un sistema radicular comparable al tamaño de la planta, que puede llegar a unos 30 centímetros de altura. Así que le vas a dar, como te decía, un 50% de materia orgánica a través de un musgo de lombriz y demás eh, compuestos orgánicos, y a la vez inorgánicos a través de, ya te decía, de perlita y arena gruesa, para evitar siempre evitar que se acumule agua. Esto le va a dar un crecimiento sostenido y te va a dar una planta de un desarrollo y de hijuelos bastante seguido en su época cálida. Insisto muchísimo en esto. Si te gustan estas plantas, te lo recomiendo siempre en lugares, terrazas, jardines al sol, con muy buena aireación, y siempre que tengan dando esta aireación, que no estén muy pegadas a las plantas, porque eso genera humedad y pudrición, y también te va a traer caracolas y babosas que se van a juntar y se van a ocultar entre sus hojas. ¿Ves que están bien juntitas? Bueno, eso es un caldo de cultivo en caso de humedad para fungosis y estos moluscos. Así que vas a cuidarla de esa forma, y si vos la tenés a la planta y no la conocías, me gustaría que me dejases en los comentarios si te interesan estos videos, si te gusta mi trabajo. También te invito a que me des likes, que me encantan, y que te suscribas. Desde ya, muchísimas gracias por seguirnos. Saludos.